Cuando te vienes te pintan algo totalmente diferente. Pues obviamente en redes sociales uno ve muchas cosas que cuando llegas aquí te das cuenta que no son como las pintan. Solo puedes trabajar, si no estoy mal, son 24 horas. Aquí tu único apoyo eres tú mismo. Es un país muy lindo, tiene muchas cosas lindas. Que es una experiencia que vale la pena vivirla. No todo es malo. Porque yo también estuve al otro lado de la pantalla, en mi país de origen, y veía cómo personas que emigraban a Australia subían inmediatamente fotos y videos fantásticos sobre su nueva vida en este país. Pero como todos sabemos, en las redes sociales no siempre se refleja la realidad tal cual es. Es por eso que el día de hoy me dedicaré a recopilar testimonios sobre hispanohablantes que han emigrado a este país para conocer un poco más en profundidad sus historias. ¿Realmente el país ha cumplido sus expectativas? ¿Qué nuevas proyecciones tienen para el futuro? ¿Pretenden volver a su país? ¿Son felices acá? Ese tipo de preguntas estaré realizando el día de hoy. Y sin más que decir, vamos a ello. Hola chicos, ¿los puedo interrumpir un minuto? Dime. Ando entrevistando gente, es un nuevo proyecto que estoy emprendiendo. Este es mi primer video, son las primeras personas a las que voy a entrevistar. ¿Quién no se ha topado con el video en que sale una persona diciendo hoy me estoy haciendo millonario en Australia lavando platos? Y acá de repente vemos que a lo mejor no es tan así. Entonces, ¿puedo hacerle algunas preguntas en base a eso? Sí. Ya, comenzamos. ¿Cuál es tu nombre y tu país de procedencia? Me llamo Karen y soy de Colombia. Karen, ¿actualmente a qué te estás dedicando? Pues aquí trabajo en Cleaner y en Uber. ¿Cuánto tiempo llevas en Australia? Un año. ¿Ha cumplido tus expectativas el país o la ciudad donde estás viviendo actualmente, Sydney? Sí, no. Porque pues cuando uno se viene aquí, realmente espera cosas completamente diferentes a las que está viviendo. Porque cuando te vienes te pintan algo totalmente diferente. ¿Qué expectativas tenías al momento de emigrar? Pensé que iba a ser una vida un poquito más tranquila, pero realmente no. ¿Tranquila en el sentido económico? No, porque en el sentido económico como que tú estás un poquito más estable aquí a comparación de en Colombia. Pero acá tienes un ritmo de vida muy difícil. Tienes que estar todo el tiempo trabajando porque acá tienes que pagar renta semanal. Si tienes moto, tienes que pagar la renta semanal. Aparte de eso, todo el tiempo tienes que estar trabajando porque si no trabajas no comes y si no comes pues no puedes estar bien. Pregunta un poco personal, ¿puedo saber cuánto estás generando semanalmente y cuánto estás gastando semanalmente para tener una idea aproximada? Como 1.100 semanales y gasto 1.100. ¿Cuánto estamos gastando? ¿Qué? Como 800 semanales, más o menos. Ahora, ¿sientes que el estándar de vida de Australia vale el precio de lo que se tiene que pagar? No sé. ¿Has encontrado oportunidades que no hayas podido tener en tu país? Oportunidades generales. Materiales sí. Porque aquí es más fácil adquirir las cosas materiales de marca a comparación de Colombia. Tú con un día de trabajo te puedes comprar unos tenis de marca. En Colombia no, en Colombia tienes que trabajar un mes y diferirlo a 50.200 cuotas. ¿Un consejo que le darías a alguna persona que esté pensando en emigrar a Australia a modo de país? Que esté seguro de lo que va a hacer, porque si es una persona que le importa mucho su familia, realmente es muy difícil acá, ¿sí? Porque aquí tú estás solo, te enfrentas a muchas cosas solo. Tú en Colombia tienes a tu familia que te apoya un 100%. Aquí tu único apoyo eres tú mismo, nadie más. Que esté seguro y que si quiere quedarse aquí, tenga ese propósito desde el momento que pisa Australia. ¿Planeas quedarte acá o planeas volver a tu país? Yo quiero volver a Colombia. Perfecto. Y una última cosa, ¿algún mensaje para tu familia en caso de que lleguen a ver este video alguna vez? Ay. Que amo mucho a mi papá y a mi perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Bruno. ¿Tu papá?
Armando. Saludos para Bruno y Armando. Gracias, Karen. Siguiente, vamos acá. Nombre y país de residencia. Santiago Guerrero y Colombia. Básicamente la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Australia? 1 año y 1 semana. ¿A qué te estás dedicando actualmente? Hago Uber Eats. Aparte de Uber Eats, ¿algo más? No, he trabajado en otras cosas, construcción, pintura, pero me quedé en Uber, Siendo tu propio jefe. siendo mi propio jefe. ¿El país ha cumplido tus expectativas de acuerdo a la experiencia que tenías antes de venir? Pues en realidad sí, me parecía muy interesante a nivel turístico venir. Es una ciudad totalmente diferente a la que estaba acostumbrado a ver. Sí, ha brindado un montón de oportunidades, pero estoy seguro que no soy de aquí y no quiero estar aquí por mucho tiempo. En la medida de lo posible, aprovechar un poco el tiempo que tengo acá. Eso es algo que hay que aclarar. Uno viene con ciertas visas y más si es de países latinoamericanos, entonces determinado tiempo de visa y volver a Colombia. ¿Qué tipo de visa tienes actualmente? Ahorita estuve en visa. ¿Qué tal la vida con la visa de estudiante? Es compleja porque digamos ellos te limitan, solo puedes trabajar, si no estoy mal son 24 horas y el resto es como que no puedes trabajar. Entonces es como complejo porque aquí es costoso, la calidad de vida es costosa, entonces si tienes un buen trabajo no te va a dar para vivir 24 horas bien, o pues te da, pero no para hacer más cosas como ahorrar o comprar. Santiago, un mensaje que quisieras darle a las personas que estén pensando en emigrar a Australia, ya sea con cualquier tipo de visa, solamente el hecho de venir para acá. Que es una experiencia que vale la pena vivirla porque es algo totalmente diferente, por lo menos si es latinoamericano. De pronto si es europeo, yo creo que no se van a perder de mucho, pero pues igual si es latinoamericano es bueno vivirlo. No estoy diciendo que Europa sea lo mejor, pero pues sé que tiene mejores oportunidades que Latinoamérica. Me parece que es una buena oportunidad si lo pueden hacer, que lo hagan, pero que sean conscientes que no es algo como tan fácil. Yo siento que también esto es de oportunidades y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces hay gente que la va muy bien y la pasa bien y hay gente que pues, está bien, pero pues no quieren continuar. Gracias. Bueno, la misma última pregunta que le hice a Karen. ¿Algún mensaje para tu familia en caso de que vean este video antes de que vuelvas a tu país? No, pues que los quiero un montón y que allá nos vemos pronto. ¿Qué tan pronto? 1 año, yo creo. Pronto, Ahorita gracias. nos encontramos en 1 año y otro año. ¿Quién sabe después? En 2 años de saludos. Ya. Nombre y país de procedencia. Daniela y soy de Colombia. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Australia? 1 año y medio. ¿A qué te estás dedicando actualmente? Trabajo en un café y en un restaurante. ¿Ha cumplido tus expectativas el país? Más o menos, sí. Sí, es amor y odio. ¿Por qué más o menos? Porque, pues obviamente en redes sociales uno ve muchas cosas que cuando llegas aquí te das cuenta que no son como las pintan. Es un país complicado, la tienes que luchar un montón, pero pues es un país muy lindo, tiene muchas cosas lindas, o sea, no todo es malo. ¿Qué tipo de visa tienes actualmente? COVID visa, ¿Hasta cuándo la tienes? hasta julio. ¿Puedes trabajar tiempo completo? ¿Estás más o menos tranquila en ese sentido? Sí, tranquila, soy libre. ¿Planeas quedarte en el país o volver a tu país de origen? No, yo quiero volver a mi país. ¿También quieres volver? Sí. ¿Cuánto tiempo más planeas estar acá en Australia? No lo sé. Lo estoy pensando. ¿Algún consejo que le darías a alguna persona que esté planeando venir a vivir a Australia, a trabajar, a estudiar o cualquier otra actividad? Que no tengan expectativas muy altas, porque a veces uno viene con muchas expectativas y cuando ve que no es tan fácil, es mucho más difícil como seguir dándole a todo. Entonces como que si tú vienes como tienes que ser realista a lo que vienes y cómo lo vas a conseguir. Todos los caminos de todas las personas son diferentes, no hay que compararse con los procesos de los demás. Entonces como que simplemente si vas a venir a Australia, ven, disfrútalo y ya, aprende, gózatela y ya. Buenísimo consejo, me gusta, tener un plan y expectativas realistas. Y bueno, lo último, ¿algún mensaje para tu familia en caso de que vean este video antes de que vuelvas a tu país?
¡Les veo mañana! Me voy para Colombia mañana. Me voy de paseo. Bueno, lo van a ver ahí. Gracias, chicos. Igual lo van a ver.